hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una clase más de nuestro curso básico I. Estoy muy emocionada por ello. Es un placer, un honor siempre poder estar compartiendo acerca de la palabra de Dios. Y bueno, pues ya estamos en nuestra 11ª clase de nuestro curso básico I. Así que pues vamos a indicarles qué clase es. La clase se llama Supliendo Necesidades. Así se llama nuestro tema, Supliendo Necesidades. Y bueno, me gustaría invitarte primeramente a poner esta enseñanza en manos de Dios, porque reconocemos que nosotros no tenemos nada bueno que decir, pero Dios siempre tiene cosas muy buenas que decirnos. Y en este tiempo Él quiere ministrar a nuestro corazón y quiere enseñarnos cosas nuevas. Vamos a orar. Padre, bendecido es tu nombre, grande es tu nombre y en este día queremos poner esta enseñanza en tus manos, confiando en que eres tú disponiendo ya el corazón de todos aquellos que están escuchando esta enseñanza. Gracias porque eres tú ministrando, es tu palabra, esa palabra que tiene un poder inigualable, Dios. Gracias porque estamos conscientes de que tú estás en este momento aquí con nosotros y eres tú enseñando el corazón de cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a, vamos a iniciar. Y bueno, pues me gustaría primeramente compartirte nuestra cita base. Ajá. Nuestra cita base, nosotros la tenemos en el libro de los Hechos. Está en Hechos 3, del 1 al 8. ¿Ok? Entonces, acompáñame allí al libro de los Hechos, Hechos 3, ¿no? Te dije. Muy bien, dice la palabra de Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y bueno, esta cita nos enseña mucho. Esta cita nos enseña mucho, hermanos. Vamos a ver en el transcurso del tema cada uno de los puntos que nos enseña esta cita, pero yo en esta parte, así como Pedro y Juan estuvieron dando lo que tenían, ¿no? Al final ellos dieron lo que tenían. Yo en este día quiero preguntarte, ¿tú qué tienes para dar? ¿Nosotros qué tenemos para dar? Esa es la pregunta que hoy nos hace nuestro Padre. ¿Tú qué tienes para dar? Y, y dar lo que tenemos, hermano, no es necesariamente dar algo material, ¿no? Porque siempre como que el dar se relaciona con cosas materiales, pero no necesariamente son cosas materiales. Ajá. En estos tiempos creo que Dios nos ha mostrado que es necesario, manifestar, ¿no?
el amor que tenemos por otros a través del darnos, el tener lo que se llama mucho y que quizás tú has escuchado de ese concepto que se llama empatía, ¿no? Empatía con las personas, ponerte en los zapatos de la otra persona para eh, poder entender su necesidad y ver de qué manera quizás tú puedes suplir esa necesidad. Ajá. En estos tiempos hay familias que lo han perdido todo o hay familias que han perdido alguna cosa, quizás su trabajo, su negocio. Por ejemplo, este fin de semana que regresaba, ¿no? De la ciudad, me decía mi familia, yo no he ido, no he tenido oportunidad de ir al centro de Zumpango, ¿no? Pero me dicen que levantaron, ¿no? Todo el adoquín que tenía y, y que el centro permanece cerrado toda vez que pues están arreglando, pero por temas de que ya empezaron las campañas, pues ya no pueden seguir con la obra, ¿no? O sea, ahí se ve la mala planeación, ¿no? De, pues de un gobierno, de no prever estos temas, pero ¿qué pasa? Pues todos los comerciantes han resultado afectados. O sea, si de por sí desde hace un año con todo este tema de la pandemia, muchas personas han perdido sus negocios porque ya no tuvieron la posibilidad de abrir sus negocios, tenían que seguir pagando rentas y obviamente los arrendadores, muchos de ellos no te perdonan, ¿no? La renta, o sea, y entonces tienes que dejar tu negocio. Y en estos casos en el que te platico, ¿no? En donde el centro está cerrado, bueno, pues hay que cerrar, porque la gente no pasa por ahí, evita pasar por el centro, ¿no? Y hay pérdidas. Pero no solamente hay personas que han perdido su negocio, sino también hemos perdido un poco de esa libertad, ¿no? De ir de un lugar a otro, ¿no? Momentáneamente sí, pero lo hemos perdido. Em, de poder ir a un lugar, ¿no? Concurrido, de poder quizás incluso, ¿no? Disfrutar con la familia, ¿no? Reunirnos todos, ¿no? Así como familia. En nuestro caso, ¿no? Reunirnos como iglesia. Eh, y tristemente hay muchas familias en donde se ha perdido a un ser querido. Pero, ¿cómo podemos actuar nosotros ante esa situación? ¿O qué podemos hacer nosotros ante esa situación? Eh, y, y es ahí donde Dios nos da la oportunidad porque nosotros tenemos algo muy valioso. Y no solamente esto que es tan valioso y es un legado que hemos recibido de parte de Dios, que es su palabra, no solamente está en cada línea de este hermoso libro llamado la Biblia, sino que este libro, cada palabra, cada enseñanza, nosotros la debemos de tener en nuestro corazón para entonces poder atender a esas personas que han perdido en estos tiempos algo, mirar la necesidad de esas personas para entonces poder dar de lo que hemos recibido de Dios a través de sus palabras, a través de las bendiciones, ¿no? que hemos recibido del cielo, ¿no? Eh, entonces vamos a ver a través de este tema que cómo nos enseña la palabra, ¿no? Que debemos actuar y darnos, actuar con misericordia, actuar en amor ante las necesidades de otros, pero también la palabra nos enseña hasta qué punto, ¿no? Entonces vamos a continuar con nuestra presentación y vamos al primer punto de nuestro tema. Este primer punto se llama identificando necesidades. Ajá, identificando necesidades. Y para ver este tema, primeramente
Vamos a regresar a nuestra cita inicial que ya veíamos, ¿no? Ahí en el libro de los Hechos vamos a mirar el versículo, desde el capítulo 3, versos 3 al 6, ¿no? Dice la palabra de Dios. Cuando vio a Pedro y a Juan, o sea, está hablando del cojo, ¿no? Que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Entonces, a ver, primer punto, ¿no? ¿Qué pedía el cojo? Dinero. O sea, él quería limosna. Él quería recibir dinero. Pero algo muy cierto, o sea, aquí yo puedo ver a dos discípulos, sobre todo en el caso de Pedro, que lo miró de manera atenta. Dice la palabra que fijando en él los ojos, le dijo, míranos. O sea, él estuvo atento al cojo y seguramente vio pues, que pues no, tenía una discapacidad, ¿no? O sea, vio su necesidad. El cojo pedía dinero, porque el cojo dijo, pues mi necesidad es alimentarme, pero Pedro vio más allá de eso, sino que vio su real necesidad, y su real necesidad era ser sanado de manera física. Claro que por supuesto también conocer al Señor, ¿no? Pero también miró esa necesidad física, identificó la necesidad que tenía el cojo. Y es por eso que entonces ellos actúan y le dicen, levántate. Ajá. Oraron por él para que él fuese sanado. Levántate y anda. Le ministraron sanidad porque identificaron esa necesidad en una persona que aunque tenía una discapacidad, él estaba pidiendo otra cosa. Ajá. Entonces, nosotros debemos así de identificar la necesidad de las personas. Quizás ellos pues, nos digan que necesitan otra cosa, pero nosotros al estar compartiéndoles, ¿no?, de la palabra nos damos cuenta que no, que su necesidad es otra. Y es por eso que debemos de estar bien atentos a, a cada persona a quien le estamos compartiendo de la palabra, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué tengo que dar en este punto, no? Es importante. ¿Yo qué tengo para dar? Porque bueno, o sea, Pedro y Juan pudieron ministrarles sanidad porque ellos habían ya en este momento, ¿no?, del relato del libro de los Hechos, ellos ya habían recibido ese poder de lo alto, ese bautismo en el Espíritu Santo. Ya habían recibido del Espíritu y entonces quizás no tenían una moneda, pero dijeron, nosotros tenemos de este poder que nos ha sido dado de lo alto, y entonces oraron por él. Y ministraron de ese poder del Espíritu a través de la sanidad. Y esa es nuestra pregunta, ¿nosotros qué tenemos para dar? Acompáñame, por favor, a Primera de Corintios. Por favor, vámonos a Primera de Corintios, capítulo 16. Vamos a mirar los versos del 1 al 3. ¿Va? Dice la palabra de Dios. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado
guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Pero si te das cuenta, aquí Pablo les dio esta indicación de apartar según Dios les haya prosperado. Y Dios no solamente nos prospera en la parte material, ¿no? Como ya lo dijimos, en la parte económica, sino nosotros recibimos de su palabra de manera, cada semana recibimos de su palabra, ¿no? A través de estos cursos, pero también de manera diaria, si nosotros estamos atendiendo a nuestra agenda de lectura y de oración, también estamos de manera diaria recibiendo su palabra, y eso es lo que tenemos que dar. Ajá. Entonces, no digas, ay, es que yo pues apenas si me alcanza, ¿no? Con lo que gano, entonces, ¿qué le voy a dar a las otras personas, ¿no? Que siempre hay alguien más necesitado que nosotros, ¿no? Pero a veces pensamos eso, como no tengo algo que dar, ¿no? De manera material, pues no tengo nada que dar. No, tenemos como hijos de Dios mucho que dar, porque Dios nos ha prosperado en nuestra alma a través del alimento que recibimos a diario. Muy bien. Ok, vámonos entonces ahora a ver los tipos de necesidades, ¿no? Los tipos de necesidades que tienen las personas. Pues primeramente, pues hay necesidades siempre personales, ¿no? Como matrimonio también, ¿no? Y de manera familiar, dependiendo de nuestra posición que ocupemos, ¿no? En la familia o en nuestra sociedad tenemos esas necesidades. Hay necesidades muy personales, pero también los matrimonios en específico tienen necesidades importantes, ¿no? Yo a veces me imagino, ¿no? El hecho de tener hijos, ¿no? O sea, qué responsabilidad, ¿no? Y es una gran necesidad el recibir esa guía de parte de Dios para poder conducir a cada uno de sus hijos. Y resulta además que cada uno de los hijos es diferente. O sea, nadie es igual. Y entonces, de verdad que necesitan la guía de Dios para saber cómo tratar a cada hijo, ¿no? Como familia, como familia también tenemos necesidades, ¿no? Eh, Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿no? No es desconocido. Y bueno, pues también hay otro tipo de necesidades como podrían ser las espirituales, ¿no? Anímicas, físicas y materiales, ¿no? O sea, también así podemos clasificar ese tipo de necesidades. Puse esta foto porque me encantó, ¿no? Ver este matrimonio y aquí como el abuelito, ¿no? Mira la necesidad de su esposa y le ayuda, con el tema allí de su calzado, quizás ahí le está amarrando un poquito la agujeta o acomodándole el zapatito, no sé, pero se ve, ¿no? Esa atención a la necesidad del otro. ¿Mm? Muy bien. Pensé que aquí había puesto el tema de las necesidades, pero no, se las platico, ¿no? Ya habíamos dicho necesidades espirituales. Si quieren, vamos a la palabra. En Hechos estamos viendo, ¿no? Justamente a través del ejemplo de esta iglesia primera, y como yo te invité en la sesión de Zoom la semana pasada a leer este libro, ¿no? Tan hermoso que nos muestra cómo era esta iglesia primera, ¿no? Y cómo la palabra nos muestra que es una iglesia que estaba atenta, ¿no? A las necesidades de los congregantes, de las demás personas. Dice la palabra de Dios allí en Hechos 2, del 43 al 47, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban
juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían, fíjense a qué grado, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¡Wow! ¿No? Imagínate, o sea, compartían todo. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero esta parte, híjoles, a mí me llena mucho, ¿no? De vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Entonces, se dan cuenta, identificaban la necesidad de cada uno, pero aparte, pues según el tipo, ¿no? De necesidad que tenía cada uno. Pero no solamente eso, sino también atendían esas necesidades espirituales al perseverar unánimes, es decir, cuando dice perseverar unánimes, ¿en qué? Pues en la palabra y en la oración, ¿no? Allí en el templo, pero no solamente en el templo, sino también en las casas compartían las necesidades materiales como puede ser el pan, el alimento y también esa parte espiritual, ¿no? Al alabar al Señor, pero tan se preocupaban por los demás que tenían, dice, favor con todo el pueblo. Es decir, les alcanzaba aún para repartir con los demás, compartir con los demás, con todo el pueblo. Ajá. Y bueno, pues hablábamos entonces de este tipo de necesidades y vamos a poner ejemplos, ¿no? En el caso de las espirituales. Acompáñame a Primera de Corintios 16, regresamos allí, a la primera carta a los Corintios, capítulo 16, pero aquí vamos a ver los versos del 17 al 18. Y aquí vean cómo dice nuestro hermano Pablo, ¿no? Dice, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Imagínate, tú le estás compartiendo a una persona, vas a visitarlo a su casa y quizás esa persona ha sufrido, ¿no? Ahora en estos tiempos de pandemia, ha sufrido de la pérdida de algún familiar o ha sufrido por alguna otra situación. Y que se exprese así de ti, hermana, de ti, hermano, de ti, jovencita, porque tú has ido a suplir esa ausencia de la que él está padeciendo o ella está padeciendo. Y que diga, ay, me regocijo con la venida de mi hermano Pedro, me regocijo con la venida de Angelita, de Sonia, de Diana, me regocijo con su venida, pues ellos han suplido mi necesidad, han suplido esa ausencia, esa pérdida, ese dolor, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Ay, no, qué padre, ¿no? Que alguien se pueda expresar así, pero no solamente de nosotros, sino el poder mirar que ellos a través, ¿no? De eso que les podamos dar, ellos puedan reconocer que Cristo vive en cada uno de nosotros y que ellos entonces levanten sus ojos al cielo y le den gracias a Dios por nuestras vidas, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Y bueno, pues eso es con relación a las necesidades espirituales. Las anímicas, ¿no? Segunda de Corintio, segunda carta a los Corintios, vamos a ver el capítulo 1, verso 4. Dice la palabra de Dios. Desde el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que
podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, nosotros somos capaces de consolar a otros gracias a que primero recibimos esa consolación y Dios suple, primero Dios suplió nuestra necesidad para que entonces ahora nosotros podamos consolar a otros, dar una palabra de ánimo a otros. Y entonces así nosotros podemos suplir esas necesidades anímicas. Pues las físicas, necesidades físicas, pues a través lo miramos a través de nuestra cita base, ¿no? De cómo, de cómo Pedro y Juan suplieron esa necesidad del cojo, ¿no? Que estaba pidiéndoles limosna. Y bueno, pues las materiales, ya lo vimos allí también en el libro de los Hechos, como esa iglesia primera, pues aportaban todo lo que tenían para suplir las necesidades de todos. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se puede suplir una necesidad material. Ahora bien, tercer punto de nuestro tema. Nosotros debemos de tener la dirección de Dios para suplir esas necesidades. Hay necesidades que es obvio, ¿no? Y nosotros las podemos suplir, pero hay que tener muy presente que nosotros como hijos, en algunos casos, Dios nos va a permitir el, el tener el tener tal comunión con Él que en algún momento pues, nos va a guiar en cómo podemos ayudar y a veces también quizás detenernos porque a veces pensamos que lo obvio es suplir la necesidad, ¿no? Pero, pero Dios tiene quizás otros propósitos. Ya lo veíamos en el tema del cojo, ¿no? O sea, pues era muy fácil, ¿no? Quizás, sí, Pedro y Juan en ese momento no llevaban dinero y quizás le pudieron decir al cojo, pues ahorita no tenemos, ¿no? Ya. Pero no, o sea, allí yo puedo mirar también esa guía de Dios, de que ellos le ministraron a través de sanidad. Y a veces nosotros, ¿por qué tomamos este tema? Porque a veces nosotros estorbamos. Mm, por ejemplo, es un poco rudo este tema, pero eh, vamos a poner ejemplos. Pasa en algunas familias, ¿no? Que los padres aman tanto a los hijos, que les suplen en todas sus necesidades. Y está muy bien, porque esa es una responsabilidad que tienen los padres, pero ¿hasta qué edad? Y es ahí donde necesitamos también esa dirección de Dios. ¿Hasta qué edad tú como padre tienes la responsabilidad de suplir esa necesidad? Ajá. Entonces, y tú me vas a decir, no, pues hasta los 18 años o hasta que termine la carrera. Ok, está bien. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de un jovencito, ¿no? Que tiene 17 años y no le ha echado ganas a la escuela, ha reprobado todas las materias, y los padres le siguen supliendo todo, ¿no? Le regalan el iPhone eh, más caro, ¿no? Ya no sé si es el X, el 10, el 11 o ya en qué número de iPhone vamos, ¿no? Y, y lo siguen, ¿no? Lo siguen solapando, pues ahí, eh, pues hay que pedir dirección de Dios, ¿no? O estamos hablando de hijos más grandes, ¿no? Que incluso ya trabajan, ¿no? Eh, o sea, tienen un trabajo y los papás les siguen supliendo cuando ya le toca a los hijos, ¿no? Aportar para el gasto familiar. Entonces, hay situaciones en donde no nada más es suplir necesidades, es de verdad tener la dirección de Dios.
tener la dirección de Dios. O vemos a una familia que está necesitada económicamente, pero ¿hay una necesidad? Sí, hay una necesidad. O sea, necesitan comer, tienen quizás 5 niños, ¿no? Y los 5 niños necesitan comer, pero ni papá ni mamá trabajan y no tienen ni siquiera el mínimo deseo de conseguir un trabajo. Entonces, hay que también mirar en qué momento puedo suplir y en qué momento estoy estorbando, ¿no? Para que la obra de Dios se haga en la vida de esas personas o de esas familias o ellos puedan aprender, ¿no? Alguna lección también, ¿no? Muy bien. En ese sentido, es importante tener esta comunión con Dios, escuchar la voz de Dios y tener discernimiento espiritual. Ajá. ¿A qué me refiero con ello? Vamos a la palabra. Primera de Reyes, vamos allí a primer libro de Reyes, perdón, no es primera, es primer libro de Reyes, capítulo 17, versos del 8 al 16. Dice la palabra de Dios. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y, ay, yo leo esta palabra y a veces, ¿no? Uno como humano piensa y dice, a ver, ¿qué Elías no estaba viendo la necesidad de esta mujer viuda? Realmente esta mujer viuda, si te das cuenta, ya se iba a dejar morir junto con su hijo. Esa era la realidad. Ajá. Así lo dice, ¿no? El verso 12. Dice, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué fuerte. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿qué Elías no veía la necesidad de esta viuda con su hijo? Y todavía le pide, ¿no? Que le prepare alimento, le
le prepare ese bocado de pan, ¿no? Que se lo lleve y a un agua y ahí le pide, ¿no? Pero, ¿sabes? Ya después Dios nos contesta, ¿no? Y entonces yo aquí puedo mirar cómo Elías, ¿no? Al ser ese profeta tenía esa comunión con Dios y obviamente escuchaba de la voz de Dios. Y entonces él le pidió ese bocado de pan, él lo sabía, él ya sabía que la mujer no tenía recursos y lo que le pidió a la mujer es todo lo que la mujer tenía para dar. Era con lo que esa mujer y su hijo se iban a dejar morir. Y Elías se lo pidió para él porque sabía que Dios, mirando el corazón de la mujer, le iba a proveer de tal manera que la harina de esa tinaja no iba a escasear, ni el aceite de esa vasija iba a menguar, conforme a la palabra que ya Dios le había dado a Elías. Y es ahí donde nosotros sí para, para dar, ajá, para atender una necesidad, debemos de escuchar la voz de Dios, debemos de tener esa comunión con Dios y debemos de discernir, ¿no? De manera espiritual qué es lo que necesita, qué es lo que necesita la gente. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y nosotros igual, para poder suplir una necesidad, debemos de tener esa guía del Señor. Y también porque te lo digo, porque hay mucha necesidad, sí, pero también nosotros pues tenemos, ¿no? Ciertas necesidades en casa y todo. Y a veces quisiéramos darle a todos, ¿no? Pero, pero también por eso debemos de tener esa sabiduría para saber cuándo dar. Eh, ha habido ocasiones, ¿no? En donde personas, ¿no? De la misma iglesia quizás nos han pedido el suplir una necesidad. Si lo podemos hacer, lo hacemos, ¿no? Y lo que tú des ya no esperes que se retorne. Entonces lo debes de hacer siempre con esa idea de que eso ya no va a retornar. Pero también es bien cierto que a veces hay personas que se aprovechan. Ajá. Y es por eso que también debemos de tener este discernimiento espiritual, ¿no? Para saber cuándo sí podemos dar y cuándo debemos de detener. Ajá, debemos de detenernos, porque quizás le estamos haciendo más daño a esa persona, ¿no? Quizás por estarle dando y dando, quizás esa persona ni siquiera está enfocada en obtener un trabajo, ¿no? Y en poder tomar esa responsabilidad como varón o como esa persona, ¿no? Según el rol que desempeña en su familia, eh, tomar ese verdadero rol en su familia como responsable de llevar ese sustento a su casa, porque pues, nosotros le seguimos dando cuando ya es su responsabilidad, ¿no? Entonces, quiero que me entiendas en este punto. Si tienes cualquier duda, bueno, pues la vemos también en la sesión de Zoom. ¿Te parece? Ahora, nos debe de quedar claro este punto. Dios es quien suple las necesidades, no nosotros. Por eso es importante también esa guía, ¿no? Del Señor. A ver, Señor, tú me has dado esto. Con esto yo veo la necesidad en esta familia, yo veo la necesidad en esta persona. Esto es tuyo, porque tú me lo diste. ¿Quieres que con esto suple esa necesidad? Adelante. Entonces, es Dios quien suple las necesidades
no nosotros. Acompáñame, por favor. Vamos a Nehemías. Mira, aquí lo puse en la presentación. Nehemías 9:21, dice la palabra, lo sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Y, y aquí vemos este ejemplo, ¿no? Del pueblo de Israel, como en la palabra, ¿no? Se reconoce que si ellos no tuvieron necesidad, fue porque Dios suplió. Porque a veces también pensamos que son nuestras fuerzas, ¿no? O somos nosotros los que suplimos esa necesidad de nuestra familia, ¿no? A través del trabajo. Pero ¿quién te da el trabajo, hermano? Pues te lo da el Señor. Y es el Señor quien te sustenta, y es el Señor quien permite que aún tus ropas no envejezcan, ¿no? para poder seguir vistiéndote y para seguir dándote esa cobertura, ¿no? Entonces, es importante. Dios es quien suple. Es por eso importante también que nosotros no usurpemos, ¿no? El lugar que tiene el Espíritu Santo. En el tema de necesidades anímicas y espirituales, también reconocer que no somos nosotros, hermano. O sea, sí, Dios nos permite compartirle a las personas, pero no es nuestra palabra. Yo ya te lo he dicho en varias enseñanzas. Nosotros, por nosotros mismos, no convencemos ni a una mosca que salga de nuestra casa. Entonces, no somos nosotros, es el Espíritu de Dios, trayendo ese convencimiento a las personas para que sean salvas. Y eso entonces también te debe de dar seguridad, hermano. Si en algún momento tú has sentido miedo de hablar la palabra de Dios, debes de tener esa certeza de que es el Espíritu de Dios convenciendo, quien te está acompañando para compartir esa palabra. ¿Ah? Entonces, no usurpar el lugar del Espíritu. Tan Dios suple que también nosotros no debemos de llevar esa carga, ¿no? De las personas, porque a veces miramos la necesidad que tienen las personas y somos nosotros los que estamos cargando con esa necesidad. A tal grado que ya nos llega a afectar personalmente o llega a afectar incluso a nuestra familia. Acompáñame, por favor. Vamos a mirar allí esta cita en Mateo 11, Mateo 11, del 28 al 30. Dice la palabra de Dios. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él es nuestro descanso. Entonces, si quizás nosotros hemos compartido a una persona, no quedarnos con esa carga, sino soltarla, soltar esa carga y dejarla delante de Dios para que Él sea quien actúe en esa necesidad que tiene el discípulo, ¿no? O la persona a la que le estamos compartiendo. Y esto es bien importante, ¿eh? No ser más misericordiosos que Dios. Esto a veces cuesta, porque como te digo, miramos la necesidad de las personas y como tenemos corazón de pollo, queremos nosotros suplirla, ¿no? Pero nosotros no somos más misericordiosos que Dios. Mateo 6:33. A ver, vamos aquí a la palabra. Mateo 6:33. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, a veces queremos, como yo te dije, suplir las necesidades de todas las personas, pero el Señor ya está mirando esa necesidad y
Y quizás solo baste esa oración a favor de esa necesidad para que sea Dios actuando y supla. Porque si esa persona busca o tiene como prioridad el buscar el reino de los cielos, seguro que Dios va a suplir esa necesidad. Pero dejemos a Dios actuar. Y a veces nosotros queremos suplir y no dejamos que Dios actúe. Ujú. Dejemos que Dios actúe también. No somos más misericordiosos que Dios. ¿Sí? Y la parte de no hacernos parte del problema. ¿Y cómo te explico este punto? No hacernos parte del problema. En alguna ocasión alguien me platicó acerca de tener la intención, ¿no? De tomar bajo su cuidado a una niña, porque su mamá pues se iba a ir a otra ciudad a trabajar, ¿no? Por necesidad. Y, y bueno, y la vida de esta familia era bien complicada, ¿no? Entonces, a veces el tomar ese tipo de decisiones, ese tipo de responsabilidades sin consultar a Dios, nos hacen ser parte de un problema, porque, porque entonces puede haber diversas consecuencias, que si esa familia tomaba, ¿no? Eh, como responsabilidad el cuidar, ¿no? A esa pequeña era muy rebelde. Ajá. Entonces, también, o sea, se iba a complicar aún más el asunto porque no era cualquier cosa, ¿no? Imagínate tomar la responsabilidad de un niño, de una niña, y más, ¿no? Con una actitud tan rebelde que iba a implicar también problemas dentro de la familia en la que ahora iba a vivir esa pequeña. Y entonces la mamá en otra ciudad, pues si no conocía del Señor, pues quizás ya se iba a sentir, ¿no? Sin esa obligación o esa responsabilidad. Y le iba a ser muy fácil, quizás a lo mejor, hacer otra familia allá en esa otra ciudad. Entonces, es por eso tener claridad y siempre el poder ser guiados por Dios. Y si tú eres hijo y si yo soy hija, debemos de buscar esa guía de Dios. ¿Sí? Ahora, ya para concluir, hermanos, eh, la finalidad de suplir una necesidad no es ser reconocidos nosotros, no es ser más misericordiosos que Dios, como ya lo vimos, no es hacernos parte de un problema, ¿no? Sino es que la gente aprenda a depender de Dios. Esa es la finalidad. Y para mirar esto, acompáñame a Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. ¿Qué dice la palabra? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es que la gente sepa que es Dios supliendo, que Dios es rico, no solamente rico en todo lo que ahorita vemos, porque todo es de Él, sino también todo eso espiritual, todo aquello que nos falta, ¿no? Ese ánimo, fortaleza, y es Dios quien suple. De esa manera, y así como te hemos venido enseñando a través de cada uno de los temas de este curso, Dios es quien actúa. Y si nos usa a nosotros para actuar a favor de las personas, qué bendición. Y es por eso también importante el ser guiados, que siempre el suplir una necesidad anímica, espiritual, material, como sea, siempre, siempre lleve como finalidad el que esa persona reconozca
que la bendición no viene de nosotros, no somos nosotros, sino es Dios actuando, es Dios dando esa provisión, es Dios derramando de esa bendición. ¿Sí, mi hermano? Muy bien. Y bueno, pues ya para concluir con nuestro tema, quiero preguntarte, ¿no? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Tienes alguna necesidad? Todos tenemos necesidad. Si alguno de nosotros dijera en este día, no tengo necesidad, pues, pues yo creo que sería mentiroso, ¿no? Porque todos tenemos necesidades y el hecho de reconocerlas también nos hace acercarnos a Dios y nos hace también acercarnos a otras personas y tener esa sencillez y humildad de corazón para, para aún acercarnos y quizás no necesariamente esa persona a la que nos acerquemos va a poder suplir nuestra necesidad, pero yo sé que quizás si tú no tienes para suplir esa necesidad, vas a dar de lo que tienes. Y lo que tenemos tenemos a un Dios poderoso primeramente, tenemos su palabra, tenemos esa fe, ¿no?, que nos ha sido dada y que aunque sea pequeñita como la de un grano de mostaza, esa fe se puede activar para entonces orar a favor de las personas. Y es ahí donde te quiero llevar, hermano. Si tú tienes alguna necesidad, pues tú conoces, ¿no? Tú conoces mi número para contactarme. Eh, Házmela llegar. Queremos orar por esa necesidad que tú tengas. Y para quienes están inscritos en el grupo, yo te pido que tú tengas esa confianza de de redactar esa necesidad que tienes en el grupo que tenemos de WhatsApp. Y vamos a orar. También te pido a ti que eres parte del grupo a comprometerte y orar a favor de nuestro hermano, de nuestra hermana que puso esa necesidad en el grupo y estar intercediendo a favor. Y quien suple todas las necesidades, como ya vimos allí en Filipenses, conforme a sus riquezas, Él va a actuar. Tengamos fe y tengamos esa certeza, ¿sí? Bueno, pues ahora sí, para despedir nuestra reunión, vamos a tomarnos este tiempo para orar juntos, ¿sí? Padre, gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos nuevamente a través de este video. Gracias. Oramos, Dios, para que toda necesidad que tengan mis hermanos no solamente sea suplida, sino que tú nos enseñes, tomemos alguna enseñanza con relación a esa necesidad que tenemos. Y aún yo te ruego, Dios, para que si hemos seguido con las enseñanzas de este curso y si le hemos estado compartiendo algo a una persona, que nos hagas empáticos, Dios, que nos hagas mirar con atención, ser cuidadosos, ser observadores, pero no solamente en la parte física, sino que seas tú guiándonos a través de tu espíritu y mirar realmente cuál es la necesidad que tiene ese discípulo, cuál es la necesidad que tiene esa persona a la que le estamos compartiendo, para que entonces también seamos guiados en la forma en cómo tú quieres que participemos en suplir esa necesidad, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, pues nos despedimos. Dios les bendice mucho, hermanos, y nos vemos en nuestra próxima reunión de Zoom. Muchas bendiciones y un abrazo grande.